Venezuela recibe el 2020 de la peor manera. El retraso en el suministro de gasolina genera colas de hasta 4 días en ciudades del interior del país, uno de los mayores productores de petróleo. La escasez de gasolina ha generado una crisis en la mayoría de las ciudades venezolanas, con la notable excepción de su capital, Caracas. En Valencia, Barquisimeto, Mérida, Puerto Ordaz, Trujillo e incluso en enclaves petroleros célebres como Anaco, El Tigre, Maracaibo y Cabimas, llenar el tanque de un automóvil puede tomar un día entero en una kilométrica fila o dos. En San Cristóbal, en la frontera con Colombia, la espera es de hasta 4 días. El retraso de 4 buques cargueros, 2 rusos y 2 indios, ha sido la gota que ha colmado el vaso en la que fue una de las grandes naciones productoras de energéticos. Petróleos de Venezuela, que antes exportaba masivamente combustible y derivados. Ahora solo puede abastecer el 10% del mercado nacional. La empresa está necrosada por el despilfarro y la corrupción sufrida durante 2 años del chavismo. La compañía estatal ha tenido que hacer uso de algunos de inventarios en reserva, no demasiado cuantiosos, para hacer frente a la crisis en la capital. Para surtirse de combustible en Venezuela hay que presentarse en las estaciones de servicio un día antes, sobre el mediodía. Ese es el inicio de espera en la fila, que habitualmente continúa hasta bien entrada la noche. Quienes no desean dormir dentro del carro se retiran, procurando marcar el puesto con troncos o piedras y convenir con los autos vecinos la vigencia de la ubicación. Carlos Bartolozzi, ingeniero residente en Puerto Ordaz, afirma lo que procede después es presentarse en la madrugada y esperar la llegada del camión carguero, que llega horas después. Hacia el mediodía, generalmente se aguardan 4 horas adicionales para ser atendido. Algunos gobernadores de los estados han asignado a los usuarios 2 días fijos de la semana para repostar, de acuerdo al número con el cual termina la placa del automóvil. Los camiones no siempre llegan con el tanque lleno. Esos tanques tienen capacidad para 30.000 litros y hemos sabido que llegan con 9.000 o 10.000 litros, afirma Bartolozzi. Nadie garantiza que luego de la larga experiencia el usuario pueda llenar el tanque. Hay personas que venden los mejores puestos en 200.000 bolívares, unos 4 bolívares, y gente que vende gasolina ilegalmente, cuenta Alfredo Satt, también residente en Puerto Ordaz, quien se ha sorprendido con galones de gasolina enfrenta la posibilidad de ir preso. Las sanciones estadounidenses al gobierno de Nicolás Maduro complican la compra de combustible en el exterior. El académico Rafael Quirós explica que este tipo de transacciones se realizan en alta mar de manera encriptada. Rusia y China prestan auxilio a Maduro, pero muchas de sus petroleras tampoco desean arriesgarse ante la administración de Donald Trump. PDVSA está haciendo intercambios de petróleo por gasolina para mantener al mercado, aunque sea de forma deficitaria, agrega Quirós. Francisco Monaldi, economista experto en petróleo, opina que la crítica situación actual se conjurará a medias y a medidas tan pronto lleguen los tanqueros a la espera. En los últimos 2 años lo habitual es que la gasolina escasee en las zonas fronterizas con Colombia, donde es extraída ilegalmente para la reventa, y en las zonas mineras del sur del país cuya actividad precisa del combustible. Esto ocurre con la complicidad y colaboración de miembros de las Fuerzas Armadas. Monaldi y también Quirós pronostican que estos picos de escasez se repetirán en el mediano plazo. La situación de PDVSA, la otrora poderosa estatal energética, es un desastre. Sus gigantescas refinerías no reciben mantenimiento y abundan los accidentes industriales. La empresa está escandalosamente endeudada desde los años de Maduro. La producción petrolera del país, históricamente de 3 millones de barriles de crudo diarios, alcanza ahora los 700.000 en los últimos 3 meses. El país ha logrado rozar la cota del millón de barriles, pero como aclara Monaldi, gracias al uso de inventarios que no pudieron ser colocados en el mercado internacional a causa de las sanciones estadounidenses. Monaldi también comenta que Venezuela, el país que más combustible consumía en América Latina, unos 400.000 barriles diarios en los años 90, ahora demanda unos 130.000, con lo que está por debajo del promedio regional. La gestión del combustible representa una enorme sangría para un estado quebrado.
El país tiene que importar ahora 100.000 barriles diarios de gasolina, un promedio de 240 millones de dólares al mes, para ser colocadas en autos en las cuales será técnicamente regalada porque el gobierno de Maduro sigue renuente a subirle el precio. Venezuela es el país con la gasolina más barata del mundo. Un galón de combustible cuesta 0,04 dólares. Tengo medio tanque, pero vine porque ya viene el año nuevo. Estoy escuchando que la situación en el interior es horrible y quiero estar tranquila estos días, afirma Lucía Castejón, en una estación de servicio en Chauó, al este de Caracas. Si esto sigue así, no tiene nada de raro que el consumo de gasolina también se dolarice. La gente pagará lo que cueste por ella. Hay sectores muy sensibles de la economía que necesitan gasolina, dice Monaldi. El gobierno de Maduro ha hecho un esfuerzo desesperado por atraer productores privados y de momento se registra una ligera mejora en la producción. Las sanciones de Estados Unidos, sin embargo, hacen que la eficacia de este esfuerzo sea difícil. Maduro inicia el 2020 con un diputado desaparecido mientras promete cambios profundos. El legislador, además de un periodista, fueron capturados por las fuerzas especiales hace 6 días, mientras Nicolás Maduro apelaba a un diálogo nacional. Nicolás Maduro dijo que el 2020 será un año en el que habrá un cambio profundo de todo lo que deba ser cambiado, y llamó a olvidar un 2019 en el que considera que el país estuvo a prueba por los enemigos de la patria. Paralelamente, el principal líder opositor del país, Juan Guaidó, emitió este 1 de enero una alerta internacional por la desaparición forzada del diputado Gilbert Caro y del periodista Víctor Ugas, detenidos el viernes por las Fuerzas de Acciones Especiales venezolanas. El diputado y el periodista fueron detenidos el pasado 20 de diciembre y presentados ante el Tribunal Segundo de Terrorismo, violándose su inmunidad parlamentaria contemplada en el artículo 200 de la Carta Magna venezolana, en flagrante transgresión a los preceptos constitucionales, así como a sus derechos fundamentales, quebrantándose el principio del debido proceso, subraya Guaidó. Con la desaparición forzada del diputado Gilbert Caro, se violan todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con carácter supraconstitucional, y se transgrede el marco jurídico venezolano a plenitud con la violación a su inmunidad parlamentaria, dijo Guaidó en una oficial de la presidencia de la Asamblea Nacional. El diputado ya había sido detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Durante 2 meses y en 2018 fue detenido en el marco de una tanda de excarcelaciones de políticos presos que llevó a cabo Maduro para persuadir a la oposición de que retomaría el diálogo. Nunca se supo el estado en el que se encontraban al momento que fueron llevados al tribunal, cuáles cargos se le imputaron ni a qué lugar de reclusión fueron trasladados. Asegura el dirigente opositor venezolano que considera que tras este arresto hay motivos políticos como lesionar la mayoría que puede elegir una nueva directiva de la Asamblea Nacional este venidero 5 de enero de 2020. Por ello, insta a la comunidad internacional a manifestar su rechazo a estos hechos criminales y exigir fe debida y libertad inmediata de los opositores al régimen chavista desaparecidos. En su discurso de cierre de año, Maduro hizo un balance del tropel de luz y sombras de los últimos 12 meses, en los que considera que Venezuela fue víctima de agresiones y acciones criminales, que tendrían como responsable último al imperio norteamericano. En alusión a Estados Unidos, sin embargo, consideró que 2019 fue un año de aprendizaje y crecimiento en el que se escribieron páginas gloriosas y reivindicó la capacidad de la ciudadanía para pasar página a autojuramentos espurios, refiriéndose a la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado. También criticó los sabotajes de suministro eléctrico y apuntó contra quienes quisieron vender la imagen de un país hundido en la anarquía. Maduro además apeló a la unidad de sociedad y fuerzas armadas con una alusión expresa a la movilización del 30 de abril en la que Guaidó trató de relanzar su pulso político contra el mandatario. Ese día, en palabras de Maduro, quedaron en evidencia un puñado de judas que trataron de engañar al mundo y terminaron cayendo en sus propias mentiras. Entonces se dieron cuenta de que ni el pueblo ni las armas eran juguetes a merced de los caprichos de una élite que reaccionaría de rodillas ante el imperialismo, advirtió. Maduro aclaró que no admitirá tutelaje o dominio extranjero alguno, calificó de estafa la ayuda humanitaria enviada por diferentes países, apeló a un diálogo nacional al que por ahora solo abrió grupos minoritarios de la oposición.
En lugar de buscar la revancha, menos fomentado la convivencia, alegó. Para 2020 y tras un año duro y exigente, Maduro prevé un año de desafíos en todos los terrenos, también en materia electoral, aunque no aclaró si con ello se estaría refiriendo a la posible renovación de la Asamblea Nacional, única institución dominada por la oposición y sin poder de facto por las medidas adoptadas por autoridades chavistas.